Aquí estamos en una nueva sección de Educando al Deportista, como invitado especial Rolando Mackay, un árbitro profesional, próximamente FIBA, considerado uno de los mejores de Panamá ahora mismo. Justas razones, palabras mías, palabras de otras personas. Y aquí nos viene a ayudar con algunas preguntas Rolando Mackay. Ayúdanos a entender a los jóvenes, a los adultos, a los que no son bastante inexpertos en lo que es el baloncesto y las reglas. Primera pregunta, ¿a qué se refiere el reglamento cuando habla de la verticalidad? ¿Cuándo es falta? ¿Cuándo no es falta? ¿Cuándo es buena defensa? ¿Cuándo es mala defensa? Bueno, Bryce, primero que todo, pues gracias por tus palabras primeramente y la verdad por tomar este espacio para poder compartir un poco de conocimiento. El tema de la verticalidad hoy en día pues es un tema muy complejo, un tema de que ha sido muy provechoso también. Yo recuerdo que cuando jugaba baloncesto la verticalidad prácticamente no existía, se jugaba mucho con las manos. Hoy en día, casualmente ayer estaba arbitrando un juego U10 y la defensa de los chicos, que es hombre, la mayoría de los niños ya a temprana edad ya saben utilizar la verticalidad. Entonces, creo que el trabajo que están haciendo los entrenadores desde muy temprana edad con los chicos, pues está ayudando a eso. Está bien. Entonces, pero el tema de la verticalidad, según el reglamento, pues habla acerca del cilindro que ocupa, que es el espacio, que es el cuerpo, ¿sí? ¿Okay? El espacio que nosotros utilizamos como defensa, ¿sí? Ya sea vertical, como siempre se dice, o donde ocupe tu cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, el tema de la verticalidad se rompe o viene a hacer falta o viene a hacer una infracción cuando la pierdes, pero también hay veces que no se pierde. O sea, cuando hablo de perder la verticalidad es de, obviamente, ya hacer un movimiento, exacto, inclinarse, bajar las manos, ese tipo Pero también hay veces de que el jugador se mantiene vertical, pero el movimiento de él es hacia adelante. Entonces, tú como defensa, la verticalidad la puedes utilizar hacia los lados o hacia atrás y hacia arriba. O sea, antes decían no le brinques, tú puedes brincarle al atacante, pero recto, en vertical, siempre y cuando no sea hacia adelante. Puedes saltar hacia atrás. Ya una vez que saltas hacia adelante, entonces tu cilindro está invadiendo el cilindro del atacante y entonces es una falta. Entonces sí, la verticalidad es legal cuando el atacante se acerca y tú estás en estado vertical. Si hay contacto, no hay falta. Exacto. Entonces, si el defensa invade o hace un movimiento hacia adelante, estando por muy vertical que esté y hacen contacto, sería falta. Exactamente. El tema de la verticalidad, digo que es un tema complejo porque cuando lo aplicas a la defensa, te favorece. Pero cuando estás atacando y te hacen una muy buena defensa también, entonces ves a muchos jugadores que defienden muy bien, pero cuando atacan, buscan el contacto, el defensa no pierde la verticalidad y dice, ¡hey, falta! Entonces es ahí como uno cuando árbitro se le acerca y le dice, lo mismo que tú estás haciendo, la buena defensa que estás haciendo allá abajo, te la están haciendo acá abajo. Entonces no puedo pitarle algo acá a él si no te lo estoy pitando a ti. Entonces es ahí donde uno trata de hacerle entender, más que todo a los jóvenes, ya a los viejos, a su edad ya muy poco, mucha maña, mucha. Entonces, pero sí es un tema complejo y por eso, porque a la hora de tú aplicarlo, hoy en día todo el mundo te dice vertical, o sea, tú ves a los chicos de muy temprana edad vertical. El detalle es cuando te toca atacar y te defienden con una buena verticalidad, y entonces pues pides que te sancionen una falta porque tú estás buscando el contacto. Hay jugadores que le exageran mucho, que buscan el contacto, se lanzan. Entonces pues por eso es un tema complejo, pero para todos los chicos que están viendo, que van a ver este video, pues la verticalidad es el cilindro tuyo, el espacio que tú ocupas, el cuerpo que tú ocupas, cuerpo tuyo, siempre y cuando no la pierdas, como ya lo hemos mencionado, y puedes moverte hacia los lados, hacia arriba, brincando vertical, y hacia atrás. Hacia adelante ya estás cometiendo una infracción. Ok, Rolando, tengo una duda. ¿Qué pasaría si yo estoy vertical, pero al momento de que el atacante hace una penetración, yo me pongo de costado y hay contacto? Ok, muy buena pregunta, porque eso también se hace mucho. Hacen mucho de que brincan y como ven que el contacto va a ser muy fuerte, lo que hacen es que entonces ya pierdes la verticalidad completa. Recuerda que la defensa es frontal. O sea, una vez ya sea un costado, pasa lo mismo cuando estás defendiendo y tienes tus brazos abiertos. Si el jugador pasa por un costado y
toca una pierna tuya, hay un contacto, es falta tuya. Por más que tú estés parado ahí o estés detenido ahí y el jugador sea el que venga en avance. Sin embargo, si el jugador viene en avance y tú te plantas y tu parte frontal hay un contacto, entonces falta ofensiva. Pasa lo mismo cuando en el tema de la verticalidad, a la hora de brincar, si el jugador gira, ya sea al costado o la parte de la espalda y hay un contacto, es falta. Mientras no sea frontal, no es una defensa legal. Así mismo es. Ok. Y otro punto que escuché recientemente sobre cuando salta el defensor, a lo que se refiere es, creo que en el reglamento aparece así o así me lo explicaron. Cuando el defensor salta para hacer una defensa, pero se le conoce como de saltar del punto A al punto B. Cuando el defensa salta y se desplaza en el aire y cae en otro lado donde no fue el salto y hay un contacto en el aire en ese momento, ¿qué sucedería? Ahí es falta del defensor, que es lo que se conoce, que es lo que te expliqué de que el saltar hacia adelante, es saltar de un punto A un punto B. O sea, tu brinco o tu salto tiene que ser vertical, que salte de punto A a punto A. Okay. Ya una vez salta de punto A a punto B, si hay un contacto, es falta. Perfecto. Bueno, no sé, me imagino que ya todos estamos claros, yo lo entendí perfectamente. Le agradezco mucho a Macay por esa respuesta. Muchos le va a ayudar en defensa a subir su nivel a nivel nacional, así que espero que escuchen. Y también a la ofensiva, cuando le hagan una buena defensa, no esté reclamando al árbitro constantemente y pues se le vaya a sancionar con un técnico después. Sí, esto le sirva a los entrenadores, jugadores, porque aprendizaje es para todos. Pero tenemos más preguntas. Macay, ¿cómo se diferencian las faltas según las señas? Porque he visto que los árbitros hacen esta, o agarran, o cuerpo. Quiero que les expliques qué significa cada seña y cómo se la diferencia. Ok, bueno, el tema de las faltas depende de dónde sea el contacto, obviamente, y cómo sea el contacto también. Existen muchas señalizaciones, por lo general las que más se utilizan. En el caso de por lo menos cuando hay un tiro, el jugador toca la mano, la seña que se hace es que se golpeó. Hubo un contacto, ya sea muy fuerte lo que sea, siempre se utiliza esta señalización. Significa que hubo toque al momento del lanzamiento. Exacto. También cuando uno va en bandeja, hay veces que el jugador golpea, entonces lo que uno hace es... Ahora, si el movimiento de la mano es hacia abajo, porque hay muchas defensas que dejan pasar al jugador y lo que hacen es, entonces la señalización es en este sentido, hacia abajo por el movimiento de la mano. También el evitar el avance, ¿sí?, del atacante de una manera incorrecta, como te decía hace un momento, de que si la persona impide el avance y no es de forma frontal, entonces se conoce como bloqueo, que esta es la señalización aquí. Muchos lo hacen así con la mano abierta. También hay veces que el jugador tira a tapar, el jugador chifea, da un pequeño contacto, entonces se sanciona la falta, que es importante mencionar eso. Los árbitros, por lo general, siempre que pitan, hacen esta señal, así o hacen así. Esta señalización significa detener el reloj por una falta. Wow. Y esta señalización significa detener el reloj por alguna violación. O sea, ya sea una bola afuera, salió la pelota. Un jugador tendido en la cancha. También para detener el tiempo, no necesariamente también por una infracción, sino que el árbitro vio que tienes los cordones desamarrados, entonces lo hace así. Entonces, por eso siempre se cierra el puño, porque es señal de falta, para detener el reloj. En el caso de nosotros aquí en Panamá, muy poco en torneos aficionados se utiliza el reloj detenido. O sea, el reloj se detiene solamente faltando un minuto del último periodo, dos del último cuarto. Entonces, por lo general uno lo hace, pero el reloj sigue andando, porque el reglamento del mismo torneo como tal dice que el reloj es corrido. Pero sí es la señalización. Entonces, cuando un jugador empuja, no necesariamente con las manos, sino con el cuerpo, se canta la falta y se hace la señalización de que empujó. Esa es otra seña de falta. También cuando hay un bloqueo ilegal, se utiliza el mismo bloqueo, pero se hace una seña moviéndose a un lado para que el jugador entienda y el público también entienda, porque es importante saber de que el arbitraje, la señalización no solamente son para los jugadores, sino para los que están viendo puedan entender, los coaches que no están dentro del cuadro puedan entender también de que por qué fue la falta. Sí. Ok, le pegó y le pegaste. Porque, pues, también hay veces de que no se entiende. O sea, hay árbitros que pidan la falta, no hacen la señalización y, hey, viene a jugar por lo que hice. Sí. O sea, explícame. Entonces, y disculpa que te interrumpa, pero pasa mucho que
cantan falta y la gente está, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Hasta los mismos jugadores, ¿qué hice? ¿Qué le hice? Cuando el árbitro ya está haciendo la seña para los jugadores que no lo entienden. Y ahí se forman los problemas por la descomunicación y eso, pero ajá, Sí. continúa. Bueno, ¿qué otra señalización? Cuando el jugador también agarra. Okay. Entonces se canta la falta y se sanciona de que el jugador agarró a la persona. Esa es otra señalización. Cuando uno hace así y se agarra la mano, esta es falta antideportiva. ¿Ya? Esta señalización, o sea, es diferente. Cuando agarra a la persona, el brazo va a la altura del pecho y el jalón se hace hacia abajo. Okay. En la antideportiva, el brazo está arriba, ¿ya? Y se mantiene arriba. O sea, entonces, son detalles. Es diferente. Son detalles. Es diferente la señalización. ¿Qué otra falta? Algo muy importante que esa señalización es nueva también, es actual, es de que cuando el jugador hace el 1-2, hay un contacto y pasa la pelota. Entonces automáticamente uno pita y hace la señalización de que pasó la pelota para que el jugador entienda que no hay 2 tiros. ¿Ya? Entonces, porque ¿qué pasaba? Antes se sancionaba y decía, pero hay 2 tiros. Y todo el mundo quedaba en el aire como, por si la pasó, no la pasó. Entonces ya uno automáticamente para anular esa pregunta, uno lo que hace es la señalización de pasó la pelota, que es eso. Ok, me quedó claro, la verdad. Vayan entendiendo y presten atención durante el partido. No solamente es jugar baloncesto. Entiendan la situación, analicen la situación. Cada vez que el árbitro suena el silbato, lo observan. Esperen que termine todos los ademanes, todas las señalizaciones, el número, si hay 2. Y si no les quedó claro algo, luego preguntan. Pero primero esperen que termine el proceso del árbitro de señalar la falta. Y eso es importante, el tema de la comunicación. O sea, si vas a acercarte a un árbitro a preguntar, a cuestionar, puedes hacerlo 1, 2, 3, pero no puedes cuestionar toda la falta Todas que las haces. decisiones no se pueden. Entonces, también saber cómo acercarse. Hay jugadores muy buenos hablando en talento dentro del cuadro, pero a la hora que se te acercan de una manera muy inapropiada y obviamente eso conlleva a otras acciones. Entonces es importante, pues, más que todo para los jóvenes que vienen subiendo, que no se dejen llevar por ese tipo de cosas, sino que mantengan siempre una buena comunicación con los árbitros, acérquensele. ¿Qué hice? Ok, explícame, porque también es deber mío. ¿Cómo lo hago bien? Si me moví, ¿qué tengo que hacer para que no sea falta? Si me quiero mover, si me quiero desplazar, entonces se le explica, no, mira, te moviste, pero tu movimiento fue lento y golpeaste con la pierna. La próxima que te muevas, muévete un poco más rápido, que quedes frontal con la defensa para poder sacarle entonces el ofensivo. Perfecto. Tengo otra pregunta. Por situaciones que se dan en los partidos, porque de vez en cuando he hecho de árbitro y me ha sucedido, he estado como jugador y me ha sucedido, he estado como entrenador y me ha sucedido. He visto que los árbitros últimamente están implementando una modalidad de que, bueno, no sé si es nuevo, pero para mí es nuevo, que cuando sucede una situación en el partido que se ve que es falta, no se canta inmediatamente, sino que esperan a que se termine la situación para después hacer un llamado. Hay personas que lo ven como que, estás esperando resultados, o el árbitro está indeciso. Quiero que les expliques por qué se da esa pequeña tardanza en que se termine toda la situación antes de hacer un llamado. Lo que pasa es que antes el silbato era al instante, entonces se cometían muchos errores. Entendamos de que el arbitraje, por lo general, que yo como árbitro arbitreo, valga la redundancia, en el partido, yo arbitreo la defensa. ¿Por qué? Porque dentro del juego existen más faltas defensivas que ofensivas. Entonces mi enfoque no está un 80% en la defensa y un 20% en la ofensiva, con una vista periférica, como se le conoce. Pero, ¿qué pasa? De que hay situaciones que uno tiene que analizar la jugada. Entonces, uno antes pasaba, cuando ibas a ver, o sea, no hubo una infracción, te dejaste ya por las emociones. Entonces, hoy en día, el arbitraje ha tratado de eliminar un poco eso. Hay faltas que obviamente son muy claras que uno la pita al instante para evitar un segundo contacto. Exacto. Pero hay otras jugadas donde pues uno tiene que analizar, ver al defensor, brincó, pero está en su verticalidad, hay un contacto. Entonces, si ese contacto produce algún tipo de
incidencia, porque hay veces también que el atacante lo que hace es que choca, pero cuando choca en el aire lo que hace es que desplaza. Aparte. Y entonces yo no puedo sancionar al defensa que hizo una muy buena defensa, saltó vertical en un mismo punto, ¿sí? Y el que comete la incidencia es el atacante, entonces ahí se sanciona como falta ofensiva. Entonces, antes ese tipo de contacto se pitaba de una vez como falta defensiva. Entonces, hemos tratado de eliminar ese tipo de llamados muy a la ligera, y hoy en día pues se analiza mucho el tema de la defensa. Se analiza, y también hay veces, hoy en día se ha implementado mucho el tema de permitir, como se dice, como una ley de ventaja que se conoce en el fútbol, que el jugador sale, hay un contacto mínimo, va a un rompimiento rápido, 3 contra 1, y antes se pitaba, pero ¿cómo vas a pitar eso si vamos 3 contra 1? Entonces, para evitar eso, lo que uno hace es que deja jugar. Entonces, eso también ha permitido de que los árbitros hoy en día analicemos un poco más la jugada y la situación. ¡Pam! Hay contacto, veo hacia adelante, van en ventaja, vamos a sancionar. Ahora, hay otro tipo de ese tipo de faltas que son antideportivas, por lo menos cuando es último hombre, ya tú no vas a dejar que termine la jugada si hay una falta antideportiva, entonces mejor la sancionas de una vez. Entonces, ese tipo de análisis en el juego, uno como árbitro, lo que hace es que también permite 2, 3 segundos, paso aquí, ¡pam! Hubo un contacto, ajá, o la sanción. Entonces, antes también, ¿qué pasaba? De que no se cantaba, porque ya pasó, Ya no. pasó. Entonces, es mejor tarde que nunca. Entonces, mejor es sancionarla, esperar un tiempo y esperar que termine la jugada. Para que termine la jugada. También hay situaciones en esta liga que hay que entender de que el juego va por abundancia de puntos. Y hay un rompimiento, hay un contacto mínimo, falta, canasta, o sea, tú no vas a sancionar eso tampoco con el juego por muchos puntos. O sea, hay un sentido común dentro del arbitraje. Hay humanidad en el arbitraje, exacto, no es solamente lo que está en las reglas. Le voy a pitar otra falta y vale, se va a ir por otro punto más adicional, entonces esa parte uno trata como de también, ¿me entiendes? Balancearla y tener un poquito de sentido común y dejar que los chicos disfruten el juego, porque de eso se trata. De eso se trata, exactamente. Y tengo otra pregunta sobre eso de la ley de la ventaja. Digamos que yo tomo un rebote, salgo con mi equipo, salimos en contraataque y voy por la línea, me dan un ligero choque, pero pude adelantar el balón y seguir. Sabemos que el choque es falta, pero no como estamos hablando de que se deja que se desarrolle la jugada completa, ahí se analiza. Si pierdo la bola, se canta la falta. Si me caigo, no se canta la falta. O si puedo continuar, se pasa por alto la falta. Exacto, así mismo. De hecho, hay situaciones en las que tú ves que el jugador se mete entre 3, y hay jugadores muy habilidosos hoy en día, y la tocan, pam, pam, y le están dando, pero salen. Y uno dice, vamos a dejarlo jugar, porque no ha perdido el control del balón y tampoco lo ha llevado a cometer una pérdida de balón. Porque hay muchas veces que lo que pasa es que cuando el jugador sale, le da un pequeño contacto, la agarra y da un mal pase. Entonces, cuando uno ve que da el mal pase, entonces uno la sanciona. Falta aquí, porque el contacto provocó algo. Entonces, si el contacto uno ve que puede mantener el control del partido y seguir y avanzar, se lleva. Perfecto, entonces ya otro punto claro, las técnicas. Eso depende, ahora, ojo, esto es importante que lo sepan, sí, bueno, porque no todos los árbitros tienen el mismo concepto, ¿ya? Entonces, de repente vas a ver árbitros que eso se lo pitan. Justo eso quería hablar. Entonces, decir, porque no, pero vi un video donde Macay decía que eso no se pita. No. Eso tiene que, acuérdate que el arbitraje, como te lo decía, es prácticamente 80% o un 70% apreciación del árbitro. Exacto. Y tú tienes una apreciación del juego y yo tengo una apreciación del juego. Entonces, eso va conforme también fuimos jugadores. Y entonces, conforme como tú ves el juego, yo no lo veo de la misma manera. Entonces, hay árbitros que no lo ven igual que yo. O sea, que me lo puedes reclamar si yo estoy en el partido y porque yo fui el que lo dije. Ese es un detalle importante que lo veo y entiendo que mucha gente como que no lo analiza. Los árbitros son personas. Al igual que ustedes han tenido una vida detrás. Unos han jugado, otros no han jugado, otros han llegado a profesional, otros no. Cada quien tiene su perspectiva según su estilo de juego. Si tu estilo de juego es más rudo y vas a pitar, obvio que vas a dejar correr bastante el partido. Por eso que cuando un árbitro hace un llamado, es su perspectiva, no es lo que es. No es lo que tú viste, no es lo que vio el entrenador, es lo que el árbitro vio. Y lo que interpretó también. Así que ahí debería de quedar ese asunto. Máximo, preguntar, pedir una sugerencia, cómo hacerlo mejor. Pero un reclamo por un punto de vista
no se puede dar. No se puede dar. Así que en los partidos esperemos que esas situaciones se vayan dando menos, esos conflictos con los árbitros se vayan dando menos y haya más entendimiento, porque entre más comunicación más aprendemos todos. Como jugador, como árbitro, como entrenador, si entre los tres tenemos buena comunicación, todos vamos a mejorar, todos vamos a aprender. Así es. Así que tengo otra pregunta sobre las faltas técnicas. ¿Hasta qué punto, qué tiene que permitir o qué no tiene que permitir? Igual influye también el punto de la perspectiva, porque cada persona es distinta. Pero dinos la tuya. ¿Qué no puede pasar para que te llegue? ¿Qué tiene que pasar para llegar al límite de tener que sancionar a un jugador con una falta técnica? Ok, no necesariamente hablando del tema de los reclamos o hablando del tema de gritar improperios, molestarse de una manera de agarrar el balón y lanzarlo lejos, cosas como esas. Fuera de eso, también existen un tipo de técnicas, por lo menos cuando hay 6 jugadores dentro del cuadro, que el jugador entró, solicitó el cambio, pero su jugador que tenía que reemplazar no salió. Y hubo un enredo, se da la pelota, 6 jugadores, técnico. Esa es una. Disculpa, una pregunta. En ese caso, ¿a quién se le cantaría el técnico? Se le sanciona al que viene entrando. Ok, listo entonces. Existe también, ayer pasó casualmente, un jugador, le llamé la atención una vez, le dije, hey, estás exagerando mucho la jugada. Sí hay contacto, pero exageras luego el contacto y eso se conoce como flopping. Estás tratando de engañarme. Le llamé la atención una vez, le llamé la atención una segunda vez. Y la tercera, curiosamente, cuando lo sanciono, justo segundos antes, estamos en un tiro libre, le digo, deja de estar haciendo flopping que estás haciendo. O sea, fue como decirle, hazlo nuevamente. O sea, pegó el rebote, trataron y el hombre se tiró. Teatro. Y pues la seña del flopping es aquí, que está haciendo simulación. Sí, esta es la seña. Okay. Y entonces ahí se le sanciona el técnico y se le explica por qué fue el técnico, que fue por el flopping. Wow. ¿Qué otro tipo de técnico puede haber? Hay personas que saben que el tiempo es corrido aquí en Panamá. Okay. Y hay un tiro libre, y agarra y se van. Y camina bien lento. Tú le llamas la atención una vez. Hey, mira, no puedes estar demorando un partido porque el tiempo es corrido. Lo hacen de nuevo. Ya hay que sancionarlo para que pueda entender eso. Y por lo demás, pues la falta de respeto que se ve mucho, más que todo en los veteranos. Hoy en día los jóvenes tratan de respetar un poco más. Hay ciertas unidades que, bueno, ya uno la conoce y uno lo hace una vez y uno lo trata de, hey, mira, ya no te voy a volver a llamar la atención. Un solo warning, estás haciendo esto, la próxima que vengas no te estoy diciendo que no te puedas acercar a mí, pero si te acercas de una manera que no la veo apropiada, te voy a sancionar. Y uno le llama la atención antes para poder evitar de que si cuando uno sanciona, no, pero tú no me dijiste nada, no, ya yo te llamé la atención, te advertí de que no hicieras esto, lo hiciste nuevamente, ahí está la sanción. Igual con los técnicos, hay muchos técnicos, directores que son especiales, que tú llegas a la cancha, me toca arbitrar un juego y cuando tú vas a ver, está el fulano en la boca y tú dices, ¿me entiendes? Porque son especiales. Ya tiene historial. Ya hay otros muy educados, que te preguntan, que uno puede mantener una conversación con esa persona durante el partido, explicarle ciertas cosas, porque saben llegar. Entonces, pues básicamente el tema de los técnicos es eso. No necesariamente tiene que ser por una grosería. Expliqué de que hay situaciones en el juego, durante el juego, que se prestan para eso. Esos llamados de atención. También, antes que se me olvide, cuando por ejemplo, el tema de donkear, tú haces un donkey y no hay peligro abajo y tú te quedas guindado, eso es técnico, reglamentariamente. El hecho también de las actitudes de que meten canasta y agarran la pelota o se la tiran al contrario. El agarrar, hacer una buena canasta, irte encima, provocar al contrario, también se sanciona como técnico. Se sanciona porque están provocando al contrario, no porque sea una actitud fuera del deporte. También, o sea, porque una cosa lleva a la otra. Al final, el provocar te lleva a una actitud que no es porque el deporte se trata de meter canastas y defender. Entonces, sin embargo, hay situaciones de que uno, por ejemplo, hace una buena canasta y tiene una buena actitud. O sea, no lo hace con esa manera de... Hay jugadores que hacen una buena canasta y no se van directamente ante el jugador, sino que ellos acá, ¿me entiendes? Hacen una celebración.
no se está dirigiendo al jugador. Está viviendo su momento. Exacto, pero hay jugadores que sí se van directo al jugador y eso sí se sanciona con técnica. Ese es el problema. Esos llamados de atención que me comentas que los haces bastante, pienso, no, es un punto de vista mío. Esos llamados de atención se hacen más en categorías formativas, pero ya a nivel, se podría decir, profesional o de adultos, ¿se hacen las sanciones directamente o igual se llamados de atención? Bueno, eso depende, vuelvo y te digo, eso depende del árbitro. Yo, como árbitro, siempre trato de hacer un llamado de atención antes de. Sea cual sea el nivel de la categoría que... Casualmente en estos días está arbitrando una liga. No es profesional, pero hay jugadores que saben jugar. Hago el llamado, o sea, hay una falta, hay un tiempo, van a sacar de lateral, faltaban 40 segundos el juego de empate. No, el juego no iba a empate, miento. El juego ellos iban ganando por 3 puntos. Antes de sacar, le digo a los muchachos, porque estoy viendo que están hombre a hombre, le digo, agarrar a alguien sin la pelota es antideportivo. Yo hago la advertencia antes de, entrego la pelota y cuando el hombre va a sacar, el hombre ahí agarrándolo por el brazo para evitar que avanzara en la pantalla. Se le sanciona con el antideportivo. La persona ni siquiera vino a reclamarme, nadie del otro equipo. Lo aceptaron porque ya yo se lo había dicho antes. Entonces eso ayuda en esa parte. Entonces yo por lo menos como árbitro siempre trato de, la haces una vez, trato de, hey, mira, hiciste esto. De hecho, cuando hay jugadores dentro del 3 segundos, siempre le trato de llamar. Si lo conozco, lo llamo por su nombre. Si no, número 7, estás en el 3 segundos, vamos, hay que moverse. O sea, siempre trato de conversar dentro del cuadro para poder que el juego fluya, que es lo que nosotros buscamos como árbitros, que el juego fluya, no estar acá ratito haciendo un llamado, sino que el juego fluya, que el juego, ¿entiende? Y lo importante, que vuelvo y repito nada más, que disfruten el juego. No que salgan de ahí estresados, porque he visto niños que, ayer casualmente vi un niño de 10 años que ganó, pero salió molesto porque no pudo meter una canasta. O sea, no es la intención del baloncesto, sino que es un juego, es un deporte que hay que disfrutarlo. Mira, me gusta esa actitud de que sea quien sea, siempre se llamado de atención, porque eso, claro, al que quiere mejorar se lo va a tomar de buena manera. Y es un super plus para el que quiera mejorar porque va a decir, bueno, estoy aprendiendo de esto, mientras que me estoy equivocando en esto. Así que es un plus por donde sea que lo veas. Y ahora, última pregunta. En el cuadro de baloncesto, cuando un jugador está sacando, después de una canasta, después de un tiempo fuera, después que salió el balón, como sea, si el jugador que está sacando, que está fuera de la cancha, pisa la línea, ¿qué se llamaría en ese caso? Si es violación, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, una pregunta muy buena, porque se ve mucho hoy en día de que el jugador va a sacar y se aguanta al final, pisa la raya y todo el mundo, pisó la raya. Exacto. Sin embargo, pues la raya o la línea todavía sigue siendo parte de afuera. O sea que no está cometiendo una violación. ¿Por qué? Porque dentro del cuadro el límite es la línea. O sea que una vez tú pisas la línea o pisas la raya, como se le diga, ya automáticamente hay una bola afuera. ¿Ya? Porque la línea es parte de afuera del cuadro, es el límite. Entonces cuando tú estás afuera sacando y tú pisas la línea, sigues estando afuera. No pasa nada. Entonces no pasa nada. Entonces eso es muy importante que las personas lo sepan porque... pisé la línea, bola afuera. No es bola afuera, porque la línea sigue siendo parte de la parte de afuera del cuadro. Sí, más. Y disculpa, dije que era la última, me quedó muy claro, pero dije que era la última pregunta, pero miento. Esa misma situación, pero no después de canasta, sino que salió el balón, hubo un tiempo fuera. El jugador a veces está sacando y quiere dar 2 pasos a lo largo de la línea para poder dar un pase largo o quiere correr para buscar a sus compañeros. ¿Cuál es la libertad de movilidad que tiene un jugador al momento de que el árbitro le entrega la pelota? Bueno, si es un tiempo muerto, como dices, una bola afuera, una sanción, un saque lateral o abajo del aro, el jugador tiene 1 metro para moverse. 1 metro. De derecha a izquierda, para atrás. Hacia atrás, tú puedes moverte. Libre. Obviamente, exacto, hasta donde el cuadro, y sabemos que hay cuadros que tienen la cosa pegada, pero si tú vas a recibir la pelota y tú te echas hacia atrás, no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando tú corres o te movilizas más de 1 metro hacia los costados. Ahí sí se sanciona con la bola afuera y se cambia entonces la posesión de saque y se le da al equipo contrario. Entonces. Desde ese mismo punto. Sin embargo, cuando es después de una canasta, si tienes libertad de movimiento durante toda la línea, puedes correr.
tienes 5 segundos para sacar el balón, puedes agarrar la pelota después de una canasta, movilizarte con confianza por toda la línea. Incluso cambiar de sacador después de una canasta. Sí se puede, siempre y cuando el jugador deje la pelota afuera y el jugador tome la pelota afuera, porque si pones la pelota adentro, el jugador viene de adentro, toma la pelota y sale, obviamente es por afuera. He visto en ocasiones que están fuera sacando y otro sale y se la pasan fuera de la cancha para que ese saque. En esa situación de canasta sí, es válido. Es válido. Recuerda que si venimos un tiempo muerto, una hora afuera o algo, y es un saque después de una infracción, tienes que estar ahí. O sea, que si hay un reemplazo, tiene que ser reemplazo ahí mismo. No puedes decir que al fulano talla se la voy a pasar para que él saque. No. Ok, entonces he quedado bastante claro con la información de Rolando Macay. Le quiero agradecer por compartirnos su tiempo y sabiduría. Viene a hacer ejercicio, nos regaló un tiempo que es valioso y espero que le haya quedado claro. Lo seguirán viendo porque aquí no se para a aprender y él sabe bastante, así que le vamos a estar preguntando. Escriban sus preguntas, el que quiera hacerle una pregunta especial, que aquí él le va a responder. Y si no se la sabe, va a aprender y le va a responder. Así es. Lo importante pues, es seguir aprendiendo y seguir disfrutando de este hermoso deporte y que los chicos lleguen al cuadro con... Mira, yo recuerdo cuando yo jugaba intercolegial, mi papá siempre ha sido árbitro de baloncesto toda la vida. Y yo recuerdo que mi papá, yo siempre le preguntaba a mi papá, esta situación, el arbitraje ha cambiado demasiado. Y yo recuerdo que yo sacaba ventaja de eso. De saberte las reglas. Porque yo atacaba mucho el aro. Y cuando yo veía un jugador que venía a defenderme muy rápido, yo buscaba la falta. O sea, sabía sacar mucho la falta porque había aprendido de las cosas que mi papá me decía enfocado en el arbitraje. Así que si conoces la regla, obviamente el juego se te hace mucho más fácil. Pero cuando tú no sabes y solamente te enfocas en el don, el talento que tienes y no te sabes la regla, pues el que se la sabe puede sacar más ventaja. Así que es importante tener el talento, pero también saberse las reglas del partido. Por eso les traemos esto, para que el nivel aumente. Aprendan todo lo que puedan, que todo eso es bien para ustedes, tanto entrenadores como jugadores. Incluso si hay árbitros viendo esto, es un ejemplo a seguir, así que lo que él está diciendo, tómenlo con confianza y practíquenlo. Aquí estamos en un nuevo episodio de Educando al Deportista en More Than Game.